Amados, la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Acostúmbrese a decir amén fuerte, amén. Como que tomó un desayuno muy robusto esta mañana, ¿no? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros en este día. Amén. Y que haya paz abundante y abundante gracia sobre nosotros. El día de hoy vamos a hablar la segunda parte acerca de lo que estábamos hablando, que era la apostasía, los tiempos peligrosos que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo nos vamos dando cuenta de estos tiempos de apostasía? Entiendo lo que es la apostasía, he evaluado si en verdad en mí hay algunas conductas que son apóstatas, conductas que son reñidas con la voluntad de Dios, donde Dios en verdad está buscando en nosotros ser personas que seamos temperamentalmente estables, personas que no andemos duditativos, desbalanceados, siempre expuestos a lo circunstancial. Somos personas en verdad que estamos forjados por un carácter que es inamovible. Podemos ser personas confiables para todos aquellos que desean y anhelan depositar sobre nosotros toda su confianza, que anhelan depositar toda su sinceridad, abrir sus corazones a nosotros. Son preguntas que debemos hacernos. Y debemos hacernos esas preguntas en función de que Cristo nos mostró un ejemplo glorioso de obediencia, de sometimiento al Padre, porque Él venía a hacer la obra del Padre. Entonces, la semana pasada habíamos denominado el discipulado de la semana pasada el peligro de la apostasía. Esa fue la primera parte, esta es la segunda parte del peligro de la apostasía. Y como tenemos el texto central sobre lo cual edificamos nuestra vida, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 13, como siempre lo hemos hecho durante este año, que dicta así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Bien, habíamos tenido, ¿cierto? Durante todo este año habíamos tenido la base fundamental de edificar el carácter de Cristo en este texto de 1 Corintios capítulo 3. Recuerde usted que nosotros, los hijos de Dios, estamos preparándonos para una tarea que es magna, única y esencial para usted y para mí en las manos de Dios. Dios no está jugando con nosotros y no está improvisando acerca de aquello en lo cual nos va a involucrar. Dios nos ha involucrado en una tarea de manifestar no tan solamente lo que implica ser un hijo de Dios, sino que también traer todo un orden en medio del desorden y el caos en el cual vive la tierra. Entonces, si usted es una persona que ha edificado con fundamentos sólidos, si usted es una persona que ha edificado en forma plena, si usted en verdad ha depurado su vida de la religiosidad con la cual fuimos formados inicialmente, creo que todos en alguna medida recibimos instrucciones que estaban más basadas en la religión, ¿cierto? En una religión que optaba por formar y por maquillar nuestra vida delante de Dios y delante de la sociedad, y nosotros éramos ignorantes de que en verdad Dios deseaba formar el carácter de su Hijo en nosotros, y la religión nos enseñó a ser muy hipócritas en muchas áreas de nuestra vida. Pero Cristo vino
a confrontar la hipocresía. La hipocresía que, a sabiendas o no, muchas veces la cargamos y la manifestamos y vivimos en ella. Todos, en alguna medida, creo que fuimos afectados. Entonces, la apostasía tiene mucho que ver en cómo nosotros vamos a ir formando y forjando nuestra vida en Dios. La apostasía viene definitivamente a dañar aquello que Dios quiere formar de manera plena, de manera exacta y precisa, ¿no? La apostasía viene a distorsionar lo que ha sido formado perfectamente en nosotros. Porque la palabra de Dios en su contenido esencial es perfecta. La palabra de Dios en su contenido revelacional y divino es perfecta, no admite cuestionamiento. La palabra de Dios es inerrante, imposible de equivocarse, ¿no? La palabra de Dios es absoluta verdad, plena desde el pensamiento que se desprende de Dios hacia nosotros. Así que usted siempre medite eso. La Biblia, la palabra de Dios, todos los libros escritos contienen el pensamiento legítimo y único de Dios acerca de ti y acerca de mí. Lo que Él piensa acerca de ti, lo que piensa acerca de mí, lo que quiere para ti, lo que quiere para mí. Entonces, comenzamos la semana pasada a hablar acerca de los peligros de la apostasía. Hoy en la segunda parte y final. Primera de Timoteo capítulo 4:1 fue el que leímos la semana pasada y dictaba de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra clave que yo resalté la semana pasada aquí fue el engaño. La apostasía siempre apela al engaño, sutil, delicado, siempre disfrazado. Y la apostasía siempre busca eso, engañar. ¿Cómo le engaña a usted? ¿Cómo me engaña a mí, no? ¿Cómo una enseñanza del infierno se aloja en nuestro espíritu y distorsiona la verdad más absoluta de Dios? Entonces, las Escrituras, ¿cierto?, plantean de forma radical el panorama profético que estamos enfrentando en este tiempo. La palabra de Dios nos hace enfrentar un panorama que es imposible de no observar claramente, que el mundo cristiano va a enfrentar una gran apostasía. Está escrito, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El mundo va a enfrentar una gran apostasía. La iglesia, el mundo cristiano, va a enfrentar una abierta confrontación de las tinieblas. Pero el príncipe de las tinieblas, ¿cierto?, Satanás, no va a venir con cachos, tridente y de rojo. No va a venir así. Él va a venir de la forma más engañosa a su vida y a mi vida. Él va a venir de la forma más solapada, de la forma más impercibible para engañarnos. Por eso tenemos que estar muy atentos, alerta. Por eso tenemos que ser instruidos. Por eso tenemos que ser exhortados. Por eso tenemos que ser formados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando esos engaños vengan, no caigamos en sus trampas, en sus redes maléficas y perversas. Entonces, como el panorama profético está claro, ¿cierto?, dentro de las cosas que están sucediendo en medio de la sociedad, ¿cierto? La semana pasada yo terminé en esta parte, ¿no? Terminé que para los apóstatas, la última frase que yo leí fue que para los apóstatas no hay justificación según la palabra de Dios. Es difícil que un apóstata vuelva nuevamente a ser renovado para salvación. Difícilmente. Porque el apóstata reniega de Dios y de aquello en lo cual un día creyó, ¿no? Y siempre opera en calumnia, en falsas acusaciones contra quienes representan la autoridad de Dios, y dije que se predispone contra todo orden espiritual establecido, porque dentro de ese individuo existe un alma indómita, imposible de doblegar por la palabra, ¿no? No rinde ni quiere rendir su vida a nada ni a nadie.
Yo la semana pasada dije, ¿cuál es la conducta de un apóstata? La conducta más visible de un apóstata es aquel que cuando es enseñado resiste la enseñanza. Cuando quiere ser guiado resiste la guía. Cuando quiere ser exhortado resiste la exhortación. Cuando quiere ser corregido resiste la corrección. Siempre buscando justificar su forma de andar. Es un apóstata. Siempre busca. Acuérdense de los fariseos. Cuando Cristo les exhortaba, ¿se acuerdan que cuando Cristo les exhortaba a los fariseos, ellos siempre se defendían, lo resistían y siempre buscaban la forma de contrarrestar la verdad? Sin embargo, la apostasía es una especie de antesala, y esta fue la frase final, de la herejía, la cual es muy peligrosa porque saca de contexto las escrituras. Entonces, dijimos que sala de la herejía. Y es peligrosa porque saca de contexto todo lo bíblico, todo lo verdadero, todo lo puro, todo aquello que es digno de parte de Dios enseñar. Entonces, ¿cuáles eran las tendencias? Según en Apocalipsis, ¿cierto? En los primeros capítulos, en el capítulo 2 y capítulo 3, vemos el mensaje a las 7 iglesias y ahí vemos la característica de lo que será la apostasía en este tiempo. Por ejemplo, el gnosticismo dentro de la iglesia, que aunque usted no lo crea, son cosas que suceden. ¿Qué es el gnosticismo? Es el conjunto de corrientes sincréticas, filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristiano en los 3 primeros siglos de nuestra era, después de la iglesia primaria. Llegaron a convertirse finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Los intelectuales cristianos fueron afectados por este pensamiento. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó con rama heterodoxa del cristianismo primitivo. Aunque usted no lo crea, muchas personas del primer siglo, al menos de los primeros 300 años de la iglesia cristiana, muchos religiosos importantes fueron afectados por el gnosticismo. Esta doctrina plantea que los iniciados no se salvan por la fe en el perdón y gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Y recuerde usted que toda nuestra salvación está basada en la fe. Lo veíamos la semana pasada, hablábamos. Porque lo que la apostasía ataca, ¿qué es lo que ataca la apostasía? La fe. Y si ataca la fe, ataca la palabra. Porque la palabra produce fe en nosotros. Dijimos la semana pasada que dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Entonces, esta enseñanza, esta doctrina plantea que los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo basta para salvarse. Y recuerde usted que la gran reforma que hubo en Constantinopla, ¿cierto? La gran reforma que hubo fue sola fe, sola gracia y sola iglesia, que son las 3 áreas donde Dios manifiesta grandemente y expresa el cuerpo de Cristo. Entonces, el ser humano, según esto, dice que es autónomo para salvarse a sí mismo. O sea, tiene la capacidad, el conocimiento, la experticia de llegar a la salvación sin tener que pasar por Cristo. Ese es el gnosticismo. Pero también estaba el judaísmo, que planteaba que sin el cumplimiento de la ley no hay posibilidad de ser aceptados por Dios y menos justificados. Eso era muy fuerte en el primer siglo, los primeros 3 siglos. Todo se rige según las estrictas normas de la Torá, despreciando también el sacrificio de Cristo como suficiente. Mire, y el judaísmo, porque Dios no creó el judaísmo. El judaísmo fue una religión creada en base a lo divino, a la palabra de Dios, y de ahí sacaron esto, lo que es el judaísmo. Pero el judaísmo como tal, ¿cierto?, es opuesto a la gracia de Dios. Entonces, en aquel tiempo, la apostasía se tomó también de esto.
Y después también estuvieron los nicolaitas, que también salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Eso es ahí donde hay que poner el énfasis, amados, siempre. Parecen estar dentro de nosotros, pero no son de nosotros. Por eso usted tiene que tener los ojos bien abiertos. Ahora, cuando yo le digo a usted, mantenga los ojos bien abiertos, no le estoy diciendo que usted ande en una cacería de brujas dentro de la iglesia. No, el comportamiento de una persona dicta inmediatamente si es una persona que está bajo sujeción, bajo obediencia de la palabra de Dios, sometido a la rigurosa doctrina de la palabra apostólica. Usted lo ve, eso es muy percibible. Entonces los nicolaitas, ¿quiénes eran? Eran aquellos que propiciaban la libertad de la carne o el libertinaje como legítima práctica, aunque se fuera cristiano. La gracia era suficiente para poder limpiar toda mala conducta, porque al final era la carne solamente, ¿no? El alma no era tocada ni el espíritu tampoco. Entonces los nicolaitas tenían esa práctica que era externa del cuerpo y podían vivir desenfrenadamente y podían seguir siendo cristianos. Ojo, en este tiempo hay iglesias evangélicas que propician eso. Y muchos jóvenes están cayendo en sus redes, lamentablemente. Muchos jóvenes están cayendo en esas redes. Y nosotros estamos siendo rigurosos con la enseñanza. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes no busquen la comodidad de dónde servir sin tener que despreciar la cruz. Porque hoy lo que se está enseñando es, tú puedes vivir como tú quieras, pero la Biblia a mí me dice que si yo no llevo mi cruz, no soy digno de Cristo. Amén. Así que, amado, vamos tomando nota de todo esto. Usted tiene que saber defender su fe, no siendo un cristiano irracional que no sabe por qué defiende su fe. Usted tiene que tener claras las convicciones bíblicas por las cuales usted cree. Por eso estamos enseñando lo que estamos enseñando. Y también estaba las conductas jezabélicas, ¿no? Que promovía la adoración y la idolatría, legitimándola dentro de la iglesia. Eso aparece en el capítulo 2 de Apocalipsis, ¿no? Hoy en día estamos en tiempos donde en la iglesia se le da más énfasis a lo que es el agregado A de lo que es fundamental, la palabra de Dios. Muchas iglesias, hermano, ocupan cantidad de tiempo en la liturgia y la palabra tiene tan solamente 20 minutos. Cuando usted está en un lugar donde la palabra de Dios se exhorta con escasez, usted comience a poner los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos, su mente muy preparada. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hoy no les interesa la palabra. Les interesa los saltos, la bulla, todo lo que es la música, y para la palabra dejan tan solamente 15, 20 minutos. Esos lugares son lugares donde la gente está famélica espiritualmente. Porque lo único que a usted le provoca fortaleza, lo único que a usted le provoca nutrientes es la palabra. Ahí está su fuerza, ahí está su fortaleza, ahí están los contenidos divinos que a usted le van a hacer fuerte. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? A todo esto, al igual que muchos otros falsos moveres y corrientes que son empleados con astucias para inducir a la artimaña del error, hay otras realidades en la actualidad, las cuales en su mayoría niegan, por ejemplo, la deidad y el retorno de Cristo, que es de lo que vamos a hablar ahora. Ahora en esta segunda parte vamos a hablar acerca de aquello. El retorno de Cristo, que es clave. Esas enseñanzas hay que resistirlas, confrontarlas, para que nuestra fe no sea dañada. La fe en el Hijo de Dios, el Cristo, se produce cuando somos expuestos a la palabra de Dios y produce la medida de Cristo en nosotros. Por eso la palabra, usted y yo tenemos que estar expuestos a la palabra todos los días, todos los días. La simiente de Dios, ¿cierto?, se coloca en el espíritu, se ubica en el espíritu del ser humano a través de la palabra de gracia. Por eso la palabra apostólica es tan importante en este tiempo para nosotros. Y mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, sobre el cual vamos a hablar. La semana pasada tomamos 1 Timoteo 4:1, ahora vamos a ver Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 y 3, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa frase es clave, reunión, venida, reunión, ¿no? Nuestro encuentro, nuestro advenimiento, también usa otra frase
otra frase usa advenimiento. Nuestra reunión con... Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mire esas palabras. Analice estas palabras. Os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí usa la palabra que la apostasía siempre está presente. Nadie os engañe. Siempre, esa frase siempre es clave. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, esto es importante, amado, esto es importante dentro de nuestra comunión, dentro de la exhortación que cada día nosotros estamos teniendo dentro de la iglesia. Que usted entienda por qué aparecen estas palabras. El engaño, no te dejes conturbar, ¿cierto? No te dejes mover, no salgas de donde estás establecido. Vamos a ir desglosando todo esto, ¿no? La palabra venida, aquí cuando dice, pero con respecto a la venida, la palabra que se usa ahí es la palabra parousia, que habla acerca del retorno de Cristo. Cuando usted le nombre la palabra parousia, están hablando del retorno, de la venida de Cristo. Así se usa en el mundo cristiano exegético, se usa esa palabra, la parousia, que significa la presencia o venida de personas, ¿no? En este caso vamos a ver por qué se usa la palabra parousia, para que usted vaya teniendo entendimiento de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, 27, Pablo se alegra de la venida de Estéfanas, ¿no? Venida. Ahí usa la palabra venida, Estéfana, ¿no? Pablo usa esta palabra acerca de la venida de él porque le quería ver. En 2 Corintios capítulo 7, 6, Pablo se consoló con la venida de Tito, la venida, la parousia, ¿no? En Filipenses capítulo 2, 12, Pablo exhorta a los filipenses a ser obedientes como cuando estaban en su presencia, ¿no? Parousia significa, entonces dijimos, presencia o venida. Es lo mismo. Entonces, característicamente, parousia es la palabra técnica que se usaba para la venida de un rey. O sea, cada vez que se usaba la palabra parousia, que era venida, siempre tenía que ver con un rey, de un gobernador, un general o una persona importante a la ciudad o a la provincia. Tal visita, cada vez que se usaba la palabra venida de alguien, tal visita requería de preparativos. La venida de este personaje importante requería siempre que todo estuviera a punto para recibirle. Vaya usted sacando la enseñanza que hay ahí, ¿no? Posteriormente, una de las costumbres más comunes de las provincias consistía en datar una nueva era a partir de esa venida, de esa llegada, ¿no? De esa presencia, que era parousia, de estos emperadores o reyes o gobernadores. Un nuevo tiempo comenzaba con la venida de estos. Entonces la palabra parousia tiene mucho que ver con nuestro Cristo, con nuestro Señor. Que cuando Él venga, una nueva temporada, una nueva era se va a manifestar sobre la tierra, cuando Él descienda sobre la tierra. Reteniendo en mente lo dicho entonces, veamos cómo se usa la palabra parousia en el Nuevo Testamento. Recuerde que caracterizaba la venida de un rey, de un gobernador, de una persona importante, de un general. Entonces, en los textos siguientes, los apóstoles Pablo y Juan, vamos a leer algunos textos aquí. El primero en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Hoy vamos a leer muchos textos para poner un buen fundamento. En los textos siguientes, los apóstoles Pablo y Juan la usan como base de la demanda de conservar inmaculada nuestra vida para la venida del Rey, debiendo hacerse toda clase de preparativos para su venida y para su aparición. Y mire la palabra parousia aquí, que se usa para la venida de Cristo. Mire cuáles son los contenidos que usted debe poseer para cuando Él aparezca. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 2 y 13, dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que
para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo la venida tiene que tener una antelación, una preparación, tiene que tener una minuciosa preocupación. La parousia, la venida del Señor. Mucha gente, amado, hoy quiere la venida del Señor, pero ha trabajado poco en la preparación de esa venida. Él viene, pero Él viene a buscar una iglesia que tenga estos contenidos en su vida, que tenga estos elementos adheridos en su conducta, en su forma de vivir, en su forma de expresar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice lo siguiente, continuando con la preparación. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Mire lo que añade. Para la venida de Cristo tiene que estar irreprensible. Santificado por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando la Biblia dice santificado en espíritu, alma y cuerpo, eso es perfección. Así que para los que dicen que la iglesia no puede ser perfeccionada, esto refuta toda enseñanza decrépita, toda enseñanza basada en lo que es pobreza espiritual. Este texto echa por tierra todo eso. O sea, Dios no puede venir a buscar una iglesia que no esté perfeccionada en santidad y en santidad, en espíritu, alma y cuerpo, completamente armónico. Pero mire lo que dice Juan, capítulo 2, 28, adheriendo a esto, porque todo esto tiene que ver en cómo la apostasía establece parámetros y enseñanzas para que tú no seas una persona santa, para que tú no seas una persona irreprensible, para que tú no seas una persona que está trabajando por su vida. La apostasía, ¿qué es lo que hace? Sutilmente la apostasía lo que hace es deliberadamente destruir tu persona, tu hombre interior creado según Dios, lo destruye haciéndolo vivir mediocremente en la forma espiritual. Estamos hablando acerca de lo espiritual. Entonces la apostasía ataca esto. Entonces la iglesia se complace vivir más en lo mediático, en lo mediano, que en lo perfecto, que en lo máximo, que en la máxima expresión de lo que es tu trabajo en Dios para poder llegar a la medida y a la estatura de Cristo. Y Juan dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, ¿qué busca la apostasía? La apostasía busca ponerte en una posición para que cuando Él aparezca, tú no le recibas con los brazos abiertos. Porque el que no ha sido preparado debidamente va a ser avergonzado. Amado, cuando Cristo venga y el que no esté preparado por haber sido dañado por la apostasía, lamentablemente va a tener que ver cómo muchos son levantados por Dios en Jesucristo y otros dejados atrás. Y para eso, amado, no hay segunda vuelta. O sea, aquí no hay segundas oportunidades. Se acabaron las oportunidades. Porque alguien podría decir, Dios es un Dios de oportunidades, sí, pero en su venida ya no habrá más. Ahí se acabó. El tiempo de la espera se acabó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con las enseñanzas que están cargadas de apostasía, que te hacen negar la conducta con la cual tú debes recibir al Eterno. Cómo tienes que estar preparado para recibirle. Estos tres textos nos dejan claro cuál tiene que ser la condición. El apóstol Santiago la utiliza como la razón de la paciencia, ¿no? Dijimos que el apóstol Pablo y Juan la usaban como la base de la demanda para conservar inmaculada nuestra vida para la venida, pero el apóstol Santiago la utiliza como la razón para la paciencia. Y mire lo que dice él, Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta la parousia del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, nuevamente, la parusía, está cerca. Estamos hablando que Santiago habló hace 2000 años atrás. Imagínense cuán cerca nosotros estamos de esa venida. Nosotros sí que estamos cerca. O sea, si ya ellos estaban cerca, consideraban que estaban cerca, imagínense 2000 años después, cuán cerca nosotros estamos hoy. Entonces, la Escritura afirman con gran vehemencia el retorno de nuestro Señor y Dios, pero no vendrá sin que antes no se manifieste la apostasía. ¿Cuántos quieren que venga el Señor? En verdad. ¿Usted quiere que venga el Señor? Pero no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Entonces, amado, la iglesia está siendo preparada para ser confrontada con estos poderes de las tinieblas, con los engaños. Pero usted y yo estamos siendo equipados, preparados, enseñados, instruidos, para que cuando esto acontezca, usted no sea deslizado del lugar donde usted fue puesto. La Escritura entonces plantea esto, que el panorama profético nos anuncia el resurgir de una gran apostasía en toda la tierra. Así lo dice el texto de Tesalonicenses que leímos. Vamos a leerlo nuevamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Escúcheme bien. ¿Se han dado cuenta ustedes que este último tiempo muchas personas han dicho que viene un gran avivamiento antes de que Cristo venga? ¿Pero qué es lo que dice aquí? Que antes de que Cristo venga, ¿qué es lo que va a venir? ¿Se da cuenta usted? Mire las diferencias. Aquí dice, antes de la venida de Cristo va a haber una gran apostasía. Sí, va a haber una gran apostasía. Antes de la venida. Pero muchos hoy usan el eslogan que antes de que Cristo venga viene un gran mover y... Hasta yo lo decía, hermano. Pero la Escritura dice que vendrá una gran apostasía. Ahora, lo que sí me queda muy claro, que la revelación de la palabra de Dios va a abundar en la iglesia. Y va a venir un diluvio, un derramamiento de la palabra de Dios sin precedentes. La iglesia, como el día de hoy, estamos siendo exhortados con palabras que jamás nuestros oídos escucharon. ¿Y por qué la palabra de Dios está siendo tan exhortada? ¿Por qué la palabra de Dios está siendo tan derramada? Porque viene un tiempo de apostasía. Y la única forma de poder vencer un tiempo de apostasía es con abundancia de palabra revelada. Así que mire usted los contrastes. Véalo usted los contrastes. La palabra de Dios dice, el Espíritu dice claramente que vienen tiempos peligrosos. Ahora, amado, usted se va a dar cuenta que en este tiempo va a haber mucha gente que estaba en la iglesia, pero van a ser los más pésimos representantes de la iglesia del Señor. Contumaces, rebeldes, murmuradores, detractores, desobedientes a los padres. Ese es el carácter de muchos hombres hoy en día. Que no se sujetan a nada ni a nadie. Que no escuchan a nada ni a nadie. Que no se sientan a ser instruidos ante nada y nadie. Ese es el carácter el carácter de los hombres en los postreros días. Entonces, estos son tiempos peligrosos y lo son, en verdad que lo son, muy peligrosos. Pero dijimos que así como son tiempos de apostasía, ¿cómo nosotros vamos determinando cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en verdad? Ya vimos que la palabra parausía, ¿cierto?, habla acerca de la venida.
Las escrituras entonces afirman con vehemencia, con radicalidad, de que Cristo viene, pero la apostasía se manifestará con anticipación. Entonces, las escrituras plantean que el resurgir de esta apostasía en toda la tierra, ¿cierto?, tendrá una plataforma antes de que Cristo venga. Dijimos entonces que apostatar consistía en abandonar la fe. Es resistencia y rebelión a todo orden de autoridad establecido por Dios. El término griego dijimos que era afistemi, que significaba apartarse de, y la forma sustantiva tiene el sentido de deserción, abandono o rebelión. Recuerde, nunca olvide esas tres cosas. La apostasía tiene esos tres niveles de manifestación: deserción, abandono y rebelión. En el griego clásico dijimos que se usaba para referirse a la defección o la rebelión política. Dígame usted que no hay exacerbación política en medio de las naciones el día de hoy. Como sucedió en Hechos 5:37, ¿no? Ahí puse un ejemplo yo. No obstante, las escrituras griegas cristianas se usa sobre todo con relación de la defección cristiana, es decir, a la renuncia o abandono de la verdadera causa, la adoración y el servicio a Dios. En suma, una renuncia a lo que antes se profesaba y un abandono total de esos principios o de la fe. Eso dijimos la semana pasada. Entonces, es una rebelión hacia el Señor, hacia su iglesia, por una persona que conoce de Dios y luego la niega. Casi siempre lo hace usando un mecanismo de justificación basado en mentiras, calumnias, falsas acusaciones. La apostasía es la acción deliberada de hombres y mujeres a negar la fe por medio de sus acciones, justificando, escuche bien esto, la imperfección por no querer resolver conductas que ponen en tela de juicio su testimonio y conversión, dejando de lado el santo mandamiento que les fue dado cuando creyeron. Ya leímos 4 textos acerca de lo que se nos imputa con respecto a la demanda de ser un hijo. El apostatar entonces, entramos ya en el segundo tema, apostatar entonces se refiere a una persona que se aleja por completo de su posición original. Es un tipo de persona que se asocia por un lapso de tiempo indeterminado con creyentes que de verdad creen en el Evangelio y luego desertan creyendo mentiras y engaños que en realidad revelan su naturaleza como inconversos. Muchas personas, hermanos, son agregadas a la iglesia y una vez que obtienen lo suyo, ¿qué es lo que hacen? Desertan, se desconectan y después se rebelan. Esas son las tres conductas de una persona con características apóstatas. Estos son tiempos peligrosos para los que son débiles e inestables, los cuales pueden apostatar de la fe escuchando enseñanzas erróneas, alejadas de toda verdad bíblica. Por ejemplo, mire, yo he conocido muchas personas que a mí me han dicho que no están de acuerdo con algunas cosas que nosotros enseñamos, pero ¿sabe lo que me extraña? Es que ellos nunca quieren conversar conmigo, siempre me mandan mensajes. Es extraño eso. Porque se supone que si una persona no está de acuerdo en algo, ¿tiene fundamento o no? Pregunto yo, ¿no? Entonces, cuando una persona no está de acuerdo en algo contigo, lo primero, lo más noble de una persona es pastor, ¿me puedo reunir con usted? Tengo algunas dudas, interrogantes. Toda persona tiene la libertad de poder hablar. Si nuestra iglesia no es un lugar donde usted no pueda preguntar, precisamente lo que más hacemos en nuestro discipulado, ¿qué es lo que es? Que usted pregunte. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero me extraña, la conducta de un apóstata siempre es mentir, pero nunca ser expuesto para sacarlo de esa mentira. Así que usted sepa bien con quién, la semana pasada yo le dije a usted, sepa usted bien con quién se junta, con quién anda, con quién redime su tiempo, en quién invierte su tiempo. No escuche al necio. Porque si usted corrige al necio, la Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Eso es claro, o sea, yo tengo claro el tema, ¿no? Jesucristo dice, en su palabra en el antiguo pacto, ¿cierto? Él dice que Dios al soberbio, ¿qué es lo que hace el soberbio? Lo mira de lejos. Amado, si Dios mira de lejos al soberbio, ¿qué tienes que hacer tú? Míralo de lejos igual. No intentes a aquel al cual Dios mira de lejos, no intentes mirarlo de cerca. Espera
que ese se humille. Porque la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo escucha. Así que opera en los principios del Señor. Entonces, estos son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Para los que son débiles, inestables, los cuales pueden apostatar de la fe escuchando enseñanzas erróneas y alejadas de toda verdad bíblica. Estar en la antesala del retorno inminente de la segunda venida de Cristo implica que antes de estar pensando en escapar de este mundo, la palabra de Dios dice que Él es el que volverá por su iglesia a la tierra. Y a esto le llamamos parousia, ¿no? Toda la gente dice, queremos irnos con el Señor, cuando la Biblia dice que Él vendrá por su iglesia. Entonces, mire usted esa enseñanza que es tan delicada, pero define cosas, ¿no? Todos quieren irse, pero el Señor quiere venir. Él va a venir a buscar a su iglesia. Tú no tienes que moverte del lugar donde tú estás. Entonces, la enseñanza apóstata siempre te enseña, busca para ver cómo te vas con el Señor. No, sino tú tienes que cumplir tu asignación. Tú tienes que cumplir aquello que Dios estableció en su propósito para ti y tienes que establecerte en esa verdad, sin que nadie te mueva de ese lugar. Las señales que la gente ve comúnmente en cuanto a la venida de Cristo, ¿cuáles son? ¿Cierto? Las eventualidades externas, como los problemas económicos, los colapsos de los sistemas políticos, situaciones atmosféricas, naturales, incontrolables, devastadoras, entre otras. Pero no es lo que la palabra de Dios nos muestra. Los que buscan son señales externas como lo relevante en cuanto al retorno de Cristo, pero Cristo habla de otra cosa con respecto al retorno. Se ha dado cuenta que mire, yo hace 30 años atrás, cuando yo recién comencé a caminar en el Señor, en la iglesia, siempre se decía, cuando haya guerra, rumores de guerra, terremoto, el Señor está cerca. Esa no es la mayor señal. Terremotos han habido toda la vida. Guerra han habido toda la vida. ¿Cuál es la señal? ¿No? El enfoque bíblico y real es que la verdadera señal que se expresa para el retorno de Cristo está a nivel eclesiástico, en la iglesia. Mientras muchos ven a Israel como el reloj profético de Dios, la realidad es que no hay mejor barómetro que la actual condición espiritual de la iglesia para su venida. Ese es el reloj. ¿El reloj de Dios cuál es? No es que tú mires a Israel, no es que tú mires que están sucediendo cosas extrañas, terremotos, guerra y todo eso. No, lo principal es la conducta que está habiendo en la iglesia. Por eso la Biblia dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero la apostasía ¿dónde? No afuera, aquí, dentro de la iglesia. Entonces, si esto está diciendo la palabra de Dios, Primera de Timoteo dijimos que Primera de Timoteo capítulo 1 comienza de la siguiente forma, escuchando doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonio entonces? ¿Qué dije yo delante, hace un momento atrás? Satanás cuando venga a enseñarte algo erróneo, no va a venir ni con tridente, ni con cola con punta, ni con cacho, no va a venir de rojo, no va a venir con un frac ¿se llaman eso? Con colita. No va a venir así. Él va a venir de la forma más angelical posible, porque la Biblia dice que Él se viste de ángel de luz y además disfraza su enseñanza como luz. Entonces, si 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice que escucharán doctrinas de demonios, Satanás para infiltrar una enseñanza perversa lo hará de la manera más sutil, delicada, muy parecida a la verdad, pero tendrá solo la apariencia de verdad, ¿no? Como se viste de ángel de luz, hará que se vea muy atractiva, seductora al ego humano, pero como carece de sustancia transformadora, no manifiesta fruto ni transformación en los que la escuchan. O sea, cuando tú veas que hay una enseñanza que no provoca transformación, esa es una enseñanza de dudosa procedencia. Todo lo que se te enseñe y no te cambie, no te transforme, esa enseñanza no viene del cielo. Toda la enseñanza que viene de las Escrituras tiene el poder de transformar a la persona. Ojo, no es el poder transformador del vaso, no, del portador, del que la habla, es el poder de la palabra. Amén. Todos los que somos
todos los que somos exhortadores y predicadores, somos solamente el vaso. Somos solamente los portavoces. El poder está en la palabra. Por eso a veces es equivocado decir que un hombre es poderoso. Nosotros tenemos que volver a lo exacto, hermano, y a lo preciso. Un hombre no es poderoso en sí mismo. La palabra es poderosa. Y en bocas de un hombre irreprensible, intachable e irreprochable, esa palabra es poderosa. Pero el hombre sigue siendo hombre. Un hijo, un portador de la palabra, un vaso, un depositario de esa gracia. Entonces, como carece de sustancia, esta enseñanza es una doctrina, una enseñanza que no pertenece a la verdad. Una doctrina de demonio es palabra sin formación, es información sin revelación, es alimento sin nutrientes. Se lo voy a volver a repetir. Una doctrina de demonio es palabra sin formación. La palabra te forma, te educa, te instruye. Entonces, una doctrina de demonio, ¿qué es lo que es? Es una palabra sin formación. Es información sin revelación. Es alimento sin nutrientes. Entonces, es como una comida que llena, pero que no nutre nuestro cuerpo. McDonald's, Chicken Free, ¿qué más? Papa John's. Solo masas, nada de nutrientes. Siento afectar el apetito y el paladar de algunos, pero estoy tratando de poner un ejemplo que a usted le quede claro, ¿no? Es como una comida que llena pero que no nutre nuestro cuerpo. En vez de fortalecerlo, lo debilita por la falta de nutrientes básicos. Es conocimiento entonces sin transformación. Crece el ego, pero no vivifica el espíritu. Llena nuestro vientre, pero no sacia nuestro espíritu. O sea, llena el intelecto, pero no le da vida a lo más esencial de nosotros. Y como no hay vida aquí, no hay transformación. Entonces, de pronto, aquellas personas que dicen, ¿se ha dado cuenta usted de esas personas que dicen, yo digo la verdad, le duela a que él le duela? ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen eso, no? Y ellos creen que están diciendo algo, que revelador, que sincero tú eres. El que tiene vida en su espíritu, no tan solamente evaluará, no tan solamente calificará, no tan solamente filtrará, no tan solamente examinará lo que dice, sino que también se cerciorará él o ella de que lo que hable sean palabras de vida. Usted lo nota inmediatamente. Entonces, es conocimiento sin transformación, crece el ego, pero no vivifica el espíritu, llena nuestro vientre, pero no sacia nuestro espíritu. Así como un cuerpo se deforma con una alimentación carente de nutrientes, así es la enseñanza que carece de contenido divino para el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos, amados, yo en mis 38 años he conocido cabezones bíblicos, pero sin transformación. Y discúlpeme que si soy grosero con esa palabra, pero lo único que tienen es cabeza y nada más. Pero no tienen integridad, no tienen verdad, son oportunistas, son contumaces, son rebeldes, pero saben la Biblia y la saben y se la muestran y le muestran textos. Pero son personas que tienen la destrucción misma en sus hogares, sus esposas, sus hijos, cada cual ande por donde quiere, pero son personas que se ufanan de la palabra. Por eso el testimonio más potente de un hombre y una mujer de Dios es su hogar, su familia, su casa. Por eso nosotros somos exhortados por Dios a trabajar primero en casa, porque desde ahí viene toda nuestra procedencia espiritual, nuestra altura, nuestra medida, viene todo de ahí. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Ninguno que anhele ministerio, ninguno que anhele diaconado, ninguno que anhele ser un anciano o un pastor, ¿cierto? Puede tener desenfrenada su casa. Tiene que tener su casa en orden. Y eso es determinante, hermano. Eso es determinante para nosotros. Entonces,
Así como un cuerpo se deforma con una alimentación carente de nutrientes, así es la enseñanza que carece de contenido divino. A la hora de la prueba, a la hora de enfrentar desafíos, a la hora de enfrentar momentos difíciles, por no tener los nutrientes divinos, las verdades eternas, esa persona sucumbe ante lo que se le viene encima. Entonces, otra forma de ver la apostasía, ¿cierto? Además de lo que ya hemos explicado, ¿cuáles son otras de las formas de ver apostasía? ¿No? Es cuando las predicaciones y exhortaciones ausentan el nombre de Cristo. ¿Se ha dado cuenta usted que hay cantantes cristianos que cantan, pero no nombran a Cristo? Nombrar a Cristo es un compromiso. ¿Cuántas predicaciones hay? Enseñanzas que son muy moralmente y a lo mejor éticamente muy altísimas, pero el concepto más alto de integridad se halla en la persona de Cristo. Si tú no nombras a Cristo en tus enseñanzas, estás siendo humanista. Y el humanismo no tiene nada que ver con Cristo. Si Cristo no está en tu enseñanza, lo único que son consejos temporales. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, cualquier otra enseñanza que se desprenda de cualquier ejemplo humano no llevará a nadie a la transformación. Eso es apostasía. Entonces, los ministros también, que en vez de llevar la atención hacia Dios, la usurpan hacia ellos, terminando como el centro de todo el mover eclesiástico. Eso también es apostasía. En una iglesia, cuando el centro de esa iglesia es el ministro y no Dios, eso también es apostasía. Cuando en una iglesia el centro es la alabanza, también eso es apostasía. Porque tú no puedes estar saltando 3 horas y estar escuchando la palabra de Dios 15 minutos. Está claro cuál es tu adoración ahí. Por eso hoy la iglesia necesita hacer serias reformas. Y no estoy diciendo con esto que no debemos alabar. Nosotros somos una iglesia que alabamos y hay que ver que nos gusta la alabanza. Pero ocupamos el grueso de nuestro tiempo para la enseñanza, para la formación. Los adoradores. Cuando los adoradores son virtuosos en el escenario, pero carecen de testimonio al momento de hablar de su fe y su comportamiento, por estar más sometidos al don que a la palabra. ¿Cuántos ministros tenemos que están más sometidos al don virtuoso que Dios le ha dado que al Dios que le dio el don? ¿Y para qué decirte de más ministros, no? Hay ministros que adoran su ministerio, que aman su ministerio, más que al Dios que los llamó al ministerio. Por eso estas enseñanzas apóstatas son muy sutiles, hermano. Son enseñanzas muy clásicas dentro de la iglesia que ya se tomaron como verdaderas, pero que carecen de contenido divino. Es paradójico, amado, pero en Juan 6:66, es paradójico, Juan 6:66, mire lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué paradójico, encontré que Juan 6:66 decía eso. No sé si es coincidencia o no, pero como sea, muchos vuelven atrás. Y la apostasía es volver atrás de lo que nosotros hemos creído. Qué paradójico, ¿no? Así sucede con muchos que no dan el estándar de las demandas de la palabra de Dios. Por eso en Juan 6:66 se devolvieron porque no daban el estándar de la palabra de Dios. Si el ego de las pretensiones no es erradicado y destruido, tenemos un latente y manifiesto o manifiesta conducta apóstata, como estos, ¿no? Que volvieron atrás. Hoy tenemos muchas iglesias donde la apostasía está en pleno auge. La rebelión es justificada por las expresiones tales como no estamos de acuerdo en algunas cosas. ¿No? Eso es rebelión encubierta con pretensiones y ambiciones, hermano. Cuando una persona te dice, no estoy de acuerdo con algunas cosas, algo se pretende, algo se está buscando. Claro que sí. No fue eso lo que le dijo Coré a Moisés. ¿Acaso tú eres el único que puede ministrar en el tabernáculo? Intentó decir una verdad
de parte de él, pero había una pretensión. Tú eres el único príncipe aquí. Esas son verdades que esconden rebeliones, pretensiones y asignaciones con ambiciones. O como se dice, que los dones, los milagros, los 5 ministerios y otras manifestaciones del Espíritu Santo han cesado. Eso también es apostasía. Yo pregunto, ¿no? Romanos 11:29, ¿cuántos conocen ese texto? Debería usted sabérselo de memoria. Romanos 11:29 dice, porque el don y el llamamiento del Señor es irrevocable. Y irrevocable, para irrevocable se usa la palabra ametameletos. Mire la palabra buena. Ametameletos, que significa irrevocable. E irrevocable significa no arrepentido de, que no se puede revocar. O sea, Dios decidió algo y no va a echar pie atrás. O sea, si Dios a ti te demanda no echar pie atrás de algo, a ti te lo demanda, Él es el que tiene que ser el primer ejemplo de no retractarse de nada. Por eso el apóstol Pablo dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Tu llamado es irrevocable, así como tu responsabilidad. Qué glorioso que el llamamiento sea irrevocable, pero agreguémosle que la responsabilidad también. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado tiene un dictamen de irrevocable, imposible de revocar. Entonces, la apostasía tiene como fin llevarnos por el camino del engaño, de lo banal, de lo perecedero, aquello que saque nuestros ojos y el de los demás de la sincera búsqueda y adoración de Jesucristo. Pablo continúa en el texto que leímos en Tesalonicenses, continúa diciendo, que no dejemos que nos muevan de nuestra forma de pensar. Volviendo al texto que leímos inicialmente. Cuando sabemos que tenemos la mente de Cristo, hermano, cada uno de nosotros, mire el apóstol Pablo, sabiendo que tenía que exhortar esto, dice, no se dejen mover de la forma de pensar, de la cual han aprendido. ¿Por qué exhorta esto? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú dejas de pensar como Cristo, tú estás en problema. Yo estoy en problema. Cuando sabemos que tenemos la mente de Cristo, debemos saber cuidar el depósito que se nos ha hecho de la persona de Cristo en nosotros. La apostasía nos aleja de todo el obrar que honra a Dios. Tener la mente de Cristo es hacer todo focalizado en la persona y en la voluntad del Padre. Por eso el apóstol dice, no se dejen mover de la forma de pensar. Amado, escúcheme bien. Y yo quiero que usted aprenda para este año 2019. Porque usted tiene que hacer balance de cuántas cosas ha hecho fuera de la mente de Cristo, fuera de su voluntad. ¿Usted está siendo generoso o usted está pensando solamente en usted? Este año usted ha pensado solamente en usted, para mí, que todo venga para acá, que todo para mí, y yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Ese está siendo su pensamiento? ¿Está siendo generoso con lo que Dios le está dando a usted? Amado, por favor, transfórmese en una persona que dé de gracia de lo que por gracia ha recibido. Es imposible abrazar esta fe y no ser generoso con lo que Dios nos ha dado. Cuando Pablo exhorta a no movernos de nuestra forma de pensar, está hablando de todos estos contenidos. Cristo lo primero que exhortó, da de gracia de lo que por gracia habéis recibido. Sé humilde como yo he sido humilde, sé manso como yo lo he sido. Confronta la hipocresía como yo la he confrontado. Haz la voluntad del Padre como yo la he hecho. Sométete a las autoridades como yo me he sometido. Y así sucesivamente. Apostasía es siempre ir en contra de lo que está establecido, de lo que iniciaste como práctica y después con el tiempo te alejaste. No os conturbéis, dice. Y con esto ya voy terminando. Y mire la palabra dice, no os conturbéis, que dice ahí, ni por carta, ni todo lo que dice ahí en el texto, ¿no?
Y conturbar significa lamentar, aterrar, turbar. Este verbo se refiere a la agitación emocional. Tú sabes que hay personas que tienen mucho manejo hay personas que tienen mucho manejo con las emociones de las personas. Tú sabes, hermano, que nosotros venimos de reuniones donde se hacía y deshacía con la emoción de las personas. Si yo te contara, amado, de las cosas que yo viví hace 20 y 30 años atrás, en los moveres que decíamos que eran de Dios, pero había más humanidad ahí entrelazada en todas esas cosas, más humanidad de lo que nosotros podemos en verdad reconocer. Yo no te puedo negar que yo vi la gloria de Dios, vi su mano sanadora, restauradora, transformadora, sí, pero en medio de muchas de esas cosas metimos nuestra humanidad, mezclamos la semilla. Y haciendo observaciones hacia atrás, haciendo balances espirituales, hermano, yo en verdad puedo decir que muchos de esos excesos, yo no sé por qué Dios los permitió. Lo que sí, me he arrepentido de muchas de esas cosas, porque hubieron cosas donde hubo más humanidad que divinidad. Porque teníamos el don, porque teníamos la gracia, porque teníamos la unción. Y como la unción es irrevocable, los dones son irrevocables, ¿cierto? Porque Dios nos ha dado su unción y por medio de la unción los dones operan en forma sobrenatural. Mira, tú ves ahí Sansón, un hombre carnal al 1000%, un hombre carnal por donde tú lo mires, pero la unción brotaba y la fuerza sobrenatural brotaba de él. ¿Cómo era posible? Y nosotros vemos ahí a un Sansón lleno del poder de Dios, pero todas las cosas que hizo, las hizo basada en su carne, en sus emociones. Entonces, en este tiempo, amado, conturbarse significa, ¿cierto? Conturbar significa alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad o que no acierte a hablar o proseguir lo que hacía. Por eso el apóstol dice, no conturbéis. No te alteres de ánimo, ¿cierto? No te pongas, no pierdas la serenidad. No pierdas el control para no continuar lo que comenzaste. Y esto es totalmente a lo que Dios es. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer Él? No se detendrá. Entonces, conturbar es ¿para qué? Para que tú dejes de hacer lo que Dios inicialmente te impuso y te imprimió en su carácter. Por eso, amado, no movernos implica permanecer en el lugar donde hemos sido plantados por Dios en pensamiento, obra y lugar geográfico de su voluntad en cuanto a la familia de Dios. Tú fuiste puesto en un lugar, no te muevas. Dios te llevó a ese lugar, ni siquiera tomes la decisión porque te puedan conturbar. ¿Tú sabes cuánta gente han sacado de las iglesias porque la han conturbado? Porque alguien las engañó, porque alguien puso una semilla de cizaña en el corazón de aquellas personas. Hay un ay para aquellas personas. Pero si dice, no os conturbéis. ¿Cuántas personas que no tienen claridad bíblica, que no tienen un pensamiento que está basado en la palabra de Dios, conforme a maestros que le enseñen, que le guíen en la doctrina y llegan y enseñan lo que bien les parece? Por eso los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Entonces la persona que está preparada en la palabra de Dios no va a ser llevada de cualquier viento de doctrina. La doctrina de la palabra de Dios, de la cual nosotros estamos hablando, es aquella que te acercará, te apegará a sus principios, a sus protocolos, a sus diseños. Y tú serás una persona moldeable. Qué bueno es escuchar a aquellas personas, hermano, que cuando ignoran algo, ¿cierto? En vez de murmurar y buscar en el lugar equivocado, van a sus pastores, van a sus líderes y le preguntan, pastor, o al anciano, o al diácono, amado hermano, mira, tengo esta interrogante, ¿me puedes iluminar? ¿Me puedes alumbrar? ¿Me puedes enseñar? Ojo, aquí ninguno de nosotros, desde mí para abajo, estamos exentos
de aprender de personas que no están ni siquiera en el liderazgo. Porque la sabiduría de Dios no está supeditada, ¿cierto?, a un clero del liderazgo eclesiástico. Está dada a todo aquel que teme. Y todo aquel que teme recibe sabiduría de Dios. Así lo dice Santiago. Entonces, amado, estar y vivir en medio de estos ambientes de gracia y de revelación nos harán personas imposibles de engañar por medio de la apostasía. Por eso estos tiempos peligrosos tienen que ser analizados a la luz de ¿qué? A la luz de lo que Dios te ha exhortado por medio de su palabra. Por eso en este día, amado, que la gracia, el poder y la revelación de Jesucristo te hagan personas estables, responsables, íntegras. Que tú seas una persona confiable en medio de un sistema que no lo es. Que tú seas una persona realmente intachable en medio de un sistema que no lo es. Que seas una persona confiable en medio de un mundo que no lo es. Que seas una persona pura en medio de un mundo que no lo es. A eso nos ha mandado Dios. La apostasía se viste de verdad, pero es oscuridad, es rebelión. Son personas que quieren y andan conforme a sus propios apetitos. Por eso el carácter de las personas de los últimos tiempos tiene este distintivo, ¿no? Son personas que desertan, se alejan y se rebelan. Que el Dios de paz, al cual nosotros amamos y servimos, nos dé revelación de día en día para poder ser guardados de estos tiempos peligrosos. Quiero recordar que la Biblia dice, en Daniel, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y esta palabra lo que hace es hacernos personas entendidas en los tiempos. Tú necesitas ser entendido, yo necesito ser entendido. Y solo la palabra nos puede llevar a esas plataformas divinas que nos harán inmunes a las tendencias presentes de este siglo. Que el Señor nos bendiga en este día. Oramos al Señor. Padre.